¿No se sienten, hermano? Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro. Capítulo 1. Vamos a continuar con la serie Remando contra la Corriente. Libro de Primera de Pedro, con un mensaje muy actual, muy necesario para la iglesia de hoy. Sin duda el Señor está guiando a nuestro pastor para que nosotros escudriñemos este libro y podamos entender cosas y podamos comenzar a hacer cosas, y sobre todo el Señor pueda hablarnos sobre cosas que nos van a ayudar a seguir firmes en el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, por si acaso usted tiene traducciones más tradicionales como la Reina Valera, el 60 o la Nueva Versión Internacional. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Versículo 5, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Verso 8. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para nosotros, sino para la iglesia, sino para Evaristo Morales en el día de hoy. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Señor, te damos gracias porque nosotros en este día podemos leer tu palabra con libertad, podemos predicarla, podemos vivirla. En este momento yo te pido, Señor, que le des a tu siervo la unción necesaria, porque en mi debilidad no la tengo, Señor, pero solo si viene de ti. Es poderosa tu palabra siembra, tu palabra trae fruto abundante. Y por eso te pido, Señor, ruego tu unción y te pido que cada corazón que reciba tu palabra la atesore y dé fruto abundante. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.
Hermanos, reciban primero muchos saludos de parte de mi familia, que en este momento, a pesar de estar en el culto en la iglesia, ya se están cortando las venas por estar aquí. Nosotros realmente, mientras uno dice la gente en la calle que uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y la verdad es que a pesar de que nosotros viviendo en los Estados Unidos ahora en esta etapa estamos tranquilos y disfrutando de esta oportunidad, pero sin duda todos los sábados en la tarde tenemos un gran deseo de tomar un avión para venir al culto el domingo en la mañana, porque si hay algo que nosotros extrañamos es nuestra iglesia. Y le damos gracias a Dios por que ustedes siguen firmes. Tuvimos la oportunidad de recibir al pastor Félix, que lamentablemente no se quedó por un par de meses, sino que duró unos días en mi casa nada más. No sé si fue que lo tratamos mal, pero tuvimos un gran tiempo de bendición con Félix, con Aneris y con Stephanie, porque Kemuel no quiso ir. Entonces, gloria a Dios. Esta carta, mis hermanos, como ustedes bien saben, es una carta que fue escrita a cristianos que estaban siendo perseguidos. Esta fue una carta que se escribió unas 3 décadas después de que Jesucristo había resucitado. Y en ese momento los cristianos enfrentaban una gran persecución por su fe, sobre todo porque el emperador Nerón, el emperador romano, había incendiado Roma y había utilizado a los cristianos como chivo expiatorio de esta situación. Pero lo interesante es que los cristianos en ese momento, que estaban esparcidos por todas esas regiones que Pedro habla en los primeros 2 versículos de este capítulo, no solamente eran rechazados en el tiempo en que esta carta fue escrita, porque los había culpado Nerón de el incendio de Roma. Y ustedes saben que la ciudad de Roma era prácticamente el símbolo de la prosperidad de esa generación, de ese tiempo. Sin embargo, los cristianos también eran rechazados y no hubo que asusar mucho a la gente para que empezara a odiarlos más por el incendio de Roma, por el hecho de que los cristianos de ese tiempo eran hostiles a la cultura de los romanos. No se adecuaban a la cultura de los romanos. Rechazaban muchas cosas que los romanos trataban de imponer en su cultura. Y ese rechazo a la cultura romana era visto como algo negativo y que eventualmente muchos entendían que iba a derivar en esto, que ellos habían culpado a los creyentes. ¿Por qué? Porque los cristianos de ese tiempo estaban remando contra la corriente. Nosotros hoy en día, al leer esta carta y saber que esos cristianos a quien les escribió Pedro estaban siendo perseguidos por su fe, uno se podría preguntar, ¿pero de qué me puede servir a mí esa carta? Si hoy yo tengo la libertad de ser cristiano, de ser lo que sea, por lo menos en este país, porque ya Trump no quiere que entren a Estados Unidos cualquier religión, pero nosotros aquí tenemos la libertad de ser creyentes. Nosotros no estamos sufriendo una persecución física en la República Dominicana, pero nosotros estamos recibiendo una persecución cultural y espiritual en la República Dominicana. Y a pesar de que no sentimos físicamente la persecución, también estamos remando contra la corriente. Porque ahora mismo, mis hermanos, hay de manera indirecta, toda una movilización cultural para tratar de aguar, de quitarle validez al contenido del Evangelio. Nosotros estamos en una cultura que está predicando más adaptar el Evangelio a mi cultura y a mis creencias
que adaptar mis creencias y mi cultura al evangelio. Estamos viviendo en una época en donde la gente lo que quiere es comodidad, la gente lo que quiere es facilidad, la gente no quiere desentonar y por eso están dispuestos a ceder en las cosas de Dios con tal de no ser criticados, con tal de ser aceptados. Por eso usted ve todo lo que pasa en las redes sociales, por eso usted ve todo lo que pasa en los medios de comunicación. Hoy el cristianismo es más popular que nunca. En la República Dominicana, al parecer, todos los artistas y la mitad de los políticos son cristianos y van a una iglesia los domingos por la mañana y están ahí predicando y hay una persona hablándole de prosperidad y hablándole de mucha bendición, pero aparentemente, a pesar de estar ahí, no se ve un cambio real en sus vidas. Y eso es lo que está sucediendo en nuestra cultura, que estamos remando contra la corriente, lo que queremos adaptar nuestra cultura al evangelio y no lo contrario. Aquí, mis hermanos, el apóstol Pedro enfatiza lo maravillosa que es la salvación que nosotros tenemos en Cristo. Y que esta salvación nos da una esperanza viva, como dice la versión Reina Valera del 60. Esa esperanza viva viene por lo siguiente, hermanos. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús estaba con sus discípulos, Jesús les predicó acerca de las cosas que iban a acontecer. Y Jesús les dijo, yo voy a establecer el reino de Dios en la tierra. Ustedes van a ser copartícipes de ese reino. Y los discípulos estaban sumamente entusiasmados y creyendo lo que Jesús les había dicho. Pero ¿qué sucedió? Que cuando Jesús fue crucificado, ellos pensaron que toda esa prédica, que todo lo que ellos habían escuchado, se había perdido. Y por eso cuando Jesús se le aparece a los discípulos que van camino a Emaús, veía que ellos estaban desanimados y tristes. Pero sabemos que ellos habían escuchado, pero no habían entendido que para que el reino fuera establecido, Jesucristo tenía que morir para poder resucitar. Y como Jesús resucitó, nuestra fe tiene sentido. Porque Jesús resucitó, nuestra fe no es vana. Porque Jesús resucitó, nosotros resucitaremos también. Y la resurrección de Cristo se convierte en el elemento fundamental de nuestra vida como creyentes. Porque si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pedro aquí no quiere que usted y yo veamos el evangelio como una lista de no. Muchos de nosotros que hemos escuchado la prédica del evangelio por mucho tiempo, lo único que sabemos es que los evangélicos no bailan, que los evangélicos no beben, que los evangélicos no hacen esto, que los evangélicos no hacen aquello. Y cuando a ti te predican del evangelio, tú dices, bueno, a mí me gusta mucho beber, me gusta mucho bailar, me gusta mucho esto, me gusta mucho aquello. Entonces, por esas cosas que los evangélicos no hacen, yo prefiero mejor esperar a que yo esté viejo cuando ya no pueda bailar ni beber porque me duele la próstata, porque estoy malo. Entonces ahí yo me meto evangélico. Porque la gente ve el evangelio como una lista de no. Pero Pedro quiere que usted y yo veamos el evangelio como una lista de sí. Pedro quiere que usted y yo no veamos el evangelio como una lista de no en la vida presente, sino que lo veamos como una lista de sí en la vida venidera. Que usted y yo no sigamos poniendo tanta enfoque en las cosas presentes. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque si uno basa su alegría, su gozo, su esperanza, su fe en las bendiciones que Dios me da hoy, que tengo salud, que tengo un trabajo, que tengo un negocio que me va bien, que tengo una familia, que tengo mis hijos sanos, cuando esas cosas falten, nuestra alegría, nuestra esperanza también va a faltar. Pero si nosotros ponemos nuestra mira en la salvación tan grande que Dios nos ha dado y en las bendiciones que tenemos en esa salvación, eso nunca va a cambiar. Y por eso el gozo, la alegría, la adoración que hay en mi corazón
no faltará, porque eso nunca faltará. Por eso, a pesar de que usted y yo nos gocemos por las bendiciones que tenemos hoy, entendamos que todo lo que tenemos aquí es pasajero. Lo único eterno es la salvación. Y por eso es importante que nosotros hoy hagamos esta reflexión en función de lo que Pedro dice. Porque muchas veces nosotros que ya hemos sido salvos, nosotros ya que hemos recibido a Jesucristo, cuando pasa el tiempo decimos, bueno, sí, yo soy evangélico. Y perdemos ese sentido de expectación, perdemos ese sentido de agradecimiento por la obra que Dios ha hecho. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos, mi familia y yo, la oportunidad ahora mismo de vivir en el área de Washington, en el área metropolitana de Washington, que compone no solo Washington, D.C., sino parte del estado de Maryland y parte del estado de Virginia. Nosotros, desde que llegamos al área, no nos hemos cansado de ir a todos los monumentos, a todos los edificios federales, a todos los museos que hay en esa área. Todavía nos faltan muchísimos. Cada vez que viene gente a visitarnos, y los animo a que lo hagan, nosotros aprovechamos esa oportunidad para ir a uno nuevo y ver algo nuevo. Porque para nosotros el área donde vivimos es un área extraordinaria. Pero imagínense, usted no solamente tiene de los mejores museos del mundo, hay gratis todos, sino que también tiene obviamente todos estos increíbles monumentos, y tú tienes todos estos edificios federales, desde la Casa Blanca a la CIA, el Pentágono, todo eso está ahí, en cuestión de manejar o de caminar. Y son cosas que uno vio en las películas y uno quisiera verlas de verdad. Lamentablemente ni James Bond ni nada de eso aparece por ahí, ni Batman ni nada de eso, nada más eso. Pero ¿qué pasa? A mí me sorprende cada vez que yo hablo con una persona, un papá del colegio de mis hijas, o alguna persona que conozco por ahí, le digo, ayer nosotros estábamos en el monumento a Martin Luther King. ¡Wow! ¡Qué extraordinario ese monumento! ¡Ay, yo quisiera ir! O tú le dices a una persona, mira, yo tengo que caminar porque de hecho tengo que pasarle por el lado a la Casa Blanca todos los días. Ahora voy a tener que coger otra ruta para que no me deporten. Pero, o sea, todos los días tenía que ir, pasaba por la Casa Blanca para ir a mi trabajo, que queda a 2 cuadros. Y yo decía, wow, yo estoy aquí, me estoy pasando al lado de la Casa Blanca. Y yo le pregunto a gente que vive en el área, ¿tú has ido a la Casa? No, yo no he ido, me gustaría ir algún día. Entonces yo me preguntaba con Patricia, ¿cómo es que esta gente tiene años viviendo en esta área y no ha ido a nada de lo que hay aquí? O sea, nació en esta área y no sabe ni siquiera dónde está el obelisco, ni la Casa Blanca, ni nada. Y usted sabe qué es lo que pasa, mis hermanos, que lo que se tiene lejos se anhela, pero lo que se tiene cerca aburre. Deyanira, no mire a Willy. Yo sé que no mire a Willy. O sea, esa es la realidad, la naturaleza humana. Pero ustedes saben qué es lo que pasa, mis hermanos. Que cuando nosotros tenemos algo ya, no nos genera esa expectación. No nos genera ese deseo, esa alegría. Y por eso Pedro hace este inicio tratando de que nosotros entendamos la grandeza de la salvación que nosotros tenemos. Porque la salvación que nosotros tenemos costó mucho. La muerte de Jesús resolvió mucho, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, íbamos al infierno, y sobre todo nos dio mucho porque nos dio vida eterna. Entonces es una salvación grande. Lo que Dios ha hecho con nosotros de salvarnos del infierno, de darnos vida nueva, de darnos vida eterna, es algo grande. Y yo quisiera hablar un poco con los que quizás no están familiarizados con esta jerga que nosotros estamos utilizando hoy, porque mucha gente, nosotros los cristianos a veces tendemos a pensar que todo el mundo entiende lo que estamos diciendo. Cuando yo hablo de salvación, ¿a qué se refiere la salvación? ¿Por qué eso es importante? ¿De qué es que me están salvando a mí? Y déjame hacerle esta breve historia. Dios y el hombre, cuando Dios creó al hombre, estaban conectados. El hombre y Dios estaban conectados. Pero el hombre
de manera individual decidió desconectarse de Dios. Pero como el primer hombre y la primera mujer se desconectaron de Dios, desconectaron de Dios a todo el mundo. ¿Me siguen todos? Todos nos desconectamos de Dios. Durante mucho tiempo Dios proveyó maneras temporales e imperfectas para que el hombre se conectara con él. Como cuando en los años 80 nosotros no teníamos Teleclub y con una percha tratábamos de armar una antena para agarrar Teleclub. Por mucho tiempo el hombre tuvo que agarrar una antena para tratar de conectarse con Dios. Y hubieron maneras imperfectas y sobre todo temporales, porque desaparecían con el tiempo. Pero Dios decidió resolver de manera definitiva el problema de la desconexión entre él y el hombre y mandó a su Hijo a morir por nosotros para proveer una manera en que el hombre se conectara de manera permanente y definitiva con él. Entonces, Jesús cuando viene al mundo, Jesús cuando muere y Jesús cuando resucita, nos conecta con el Padre si nosotros nos conectamos con Jesús. Y déjeme decirle, mi hermano, Jesús recibe todos los cargadores, Samsung, iPhone, todito lo recibe el Señor. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es una conexión directa y permanente con el Señor, Dios Padre, a través de Jesucristo. Entonces, esta salvación grande que nosotros tenemos en nuestra posesión, que nosotros fuimos salvados, que nosotros fuimos reconectados con Dios, es algo que tiene un alcance enorme. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo al versículo 3 de este texto de primera de Pedro, porque aquí desde el versículo 3 al 7, uno de los temas que está prevalente en estos 5 textos es el alcance de la salvación. El alcance de la salvación. El versículo 3 dice que toda la alabanza sea para Dios, versión Nueva Traducción Viviente, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. ¿Usted sabe cuál es el pasado de la salvación? El pasado de la salvación es que Jesucristo murió, pero no se quedó muerto. Jesucristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén? A Jesucristo no hay que visitarlo en una tumba en Jerusalén. No hay que hacer una procesión todos los años hacia allá. Usted puede recibir a Jesús en su corazón y jamás ir a la Tierra Santa. Y usted irá al cielo si es fiel al Señor. ¿Por qué? Porque ahí en esa tumba, si bien es cierto usted la quiera visitar, ahí no hay nada, porque Jesús resucitó. Porque esa tumba está vacía, nosotros resucitaremos con el Señor. Y nosotros somos salvos por eso. Por eso tenemos fe. Ese es el pasado de la salvación. Pero aquí nos habla de los versículos 4 y 5 de lo que será el futuro de la salvación. Dice el versículo 4, y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Versículo 5, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Esta salvación que nosotros tenemos nos hizo herederos. A lo mejor en su familia, como en la mía, no hay un chele para dejarle a nadie. Pero nosotros sabemos que aunque no haya un chele para dejarle a nadie, nosotros somos herederos del Señor. Porque dice la Biblia que nosotros tenemos una esperanza viva, y esa esperanza viva
es incorruptible, como dice la Reina Valera del 60, incontaminada, inmarcesible y está reservada en los cielos para nosotros. Es incorruptible porque no se deteriora, es incontaminada porque es pura y sin mancha, y es inmarcesible porque no se gasta ni se seca. Y como está reservada en los cielos, nadie se la puede robar y no está en riesgo. No hay que poner una puerta multilock a eso. ¿Por qué? Porque la esperanza que nosotros tenemos está en Dios. Y nosotros no dependemos de las cosas de este mundo, dependemos de Él. Nosotros tenemos la protección del Padre y Él revelará, y ahí hablamos del futuro de la salvación, Él revelará en el último tiempo esta salvación, nos salvará. ¿Eso quiere decir que nosotros no somos salvos hoy o no fuimos salvados? Claro que no. Eso lo que quiere decir es que en su momento esa salvación que Dios nos ha dado, Dios completará esa obra en los días finales. Nosotros sabemos que en el último tiempo, la palabra de Dios nos lo dice tanto en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, y hay muchos textos en la palabra de Dios que nos dan una idea de cuáles son las cosas que van a venir. Pero yo le voy a decir algo, hermanos. Yo creo que la Biblia nos enseña que la iglesia no va a pasar la tribulación. Y ese periodo de tribulación que vendrá sobre esta tierra comienza con la segunda venida de Jesucristo. El Señor va a venir y va a llevar a su iglesia, dice la palabra de Dios, que los muertos en Cristo resucitarán primero y todos, como decía Pablo, los que hayamos quedado seremos arrebatados y nos uniremos en el aire con el Señor. Eso va a pasar, eso va a ocurrir porque la Biblia así lo dice. Y así como las profecías sobre Jesús y las profecías sobre el mundo antiguo se cumplieron, así la palabra de Dios se cumplirá y veremos cómo este mundo que nosotros oímos tanta gente que dice, ¿cómo es que un Dios bueno, un Dios santo, permite este libertinaje, permite tanta injusticia en el mundo, permite tanta maldad? Déjame decirte una cosa, hermano. Cuando Dios nos creó, nos dio libre albedrío. Y creó al hombre con una responsabilidad. Creó al hombre con un trabajo que hacer. El hombre no hizo su trabajo. Pero esa época de gracia que empezó con la resurrección de Cristo, un día terminará y Dios le va a pasar factura a la humanidad. Dios le va a pasar factura a la humanidad. No crean que Dios está sentado simplemente mirando y no va a hacer nada con lo que estamos viendo hoy. Dios, dice la palabra de Dios, le va a pasar factura a la humanidad. Y esa factura que Dios le va a pasar al hombre por todo lo que ha hecho, que está escrito y que Dios le va a decir a cada uno por qué será juzgado, la iglesia no vivirá eso. Porque nosotros estaremos en las bodas del Cordero en el cielo. Así que, mis hermanos, nuestra salvación no se termina aquí. Nuestra salvación terminará el día en el que Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Y esa venida de Jesús a buscar a su iglesia concluirá ese periodo de gracia que empezó desde la resurrección y que Dios le ha dado en ese tiempo la oportunidad a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada anciano, de que escuche el mensaje del evangelio y voluntariamente lo acepte. Dice la palabra de Dios que Jesús toca la puerta, que Jesús llama, pero quien tiene que abrir la puerta e invitar al Señor eres tú, soy yo. Porque el Señor no va a tumbar la puerta, el Señor no va a forzar la puerta, el Señor solo va a tocar la puerta. El Señor en esta mañana está tocando tu puerta. Cuando el hombre pase factura, cuando el hombre le pase a Dios factura, todos ahí sabemos y estaremos claros. Yo no sé si nosotros seremos la generación que va a ver todo eso. Pero mis hermanos, la palabra de Dios lo dice claro, Maranata, Cristo viene. Y yo
y usted que leemos la palabra de Dios y que vemos las señales que dice la palabra de Dios, de las cosas que van a ocurrir antes del fin, no la vemos como una manera de meter miedo, porque la palabra de Dios dice que la profecía no es para meter miedo. Nosotros lo vemos como una manera de que Dios finalmente va a cumplir con lo que ha dicho en su palabra. Y esas señales están ahí. El mismo libro de Primera de Pedro dice, mucha gente, o el mismo apóstol Pedro dice, mucha gente que está oyendo desde hace mucho tiempo que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, y no ha venido. Dicen, ustedes están perdiendo su tiempo porque esto lo estoy oyendo yo desde los tiempos antiguos. Pero dice la palabra de Dios, entiende que Dios de ti está teniendo misericordia. Porque el día, mi hermano, que Cristo venga, el día que empiecen todos esos eventos del último tiempo a desencadenarse, tal y como lo dice la palabra de Dios, nosotros no quisiéramos que nadie que nosotros amemos esté aquí en la tierra para experimentar todo lo que va a pasar. Así que hagamos, iglesia, nuestro trabajo hoy, para que aquel día no tengamos que lamentarnos también. Pero la salvación no es solamente pasada, ni la salvación es solamente futura. La salvación es presente. Lo que quiere decir que Dios nos salvó, nos salva y nos salvará. El alcance de la salvación abarca toda la existencia humana, abarca toda la vida de un individuo. Dice el versículo 6, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Mis hermanos, en el tiempo presente, nosotros tenemos algo que si aprendemos a valorarlo, nunca se nos va a ir, que es el gozo. Si nosotros entendemos la grande salvación que tenemos, el gozo en nosotros será permanente. Pero el gozo, mucha gente interpreta el gozo como alegría. Mucha gente interpreta el gozo solamente como una persona que siempre está con una sonrisa a flor de labios. Y si bien es cierto, es una manifestación corporal del gozo, la alegría, pero el gozo más que nada es la confianza de saber que a pesar de que las cosas vayan muy mal, Dios está en control. Por eso, mis hermanos, es que nosotros debemos entender la grandeza de nuestra salvación. Usted sabe que esto que usted está pasando aquí se va a acabar. Que esto que usted está pasando aquí, Dios va a intervenir. Que esto tuvo un principio y va a tener un final. La palabra de Dios nos dice muy claro que las pruebas son parte de la vida presente del cristiano. Las pruebas son parte de la vida presente del cristiano. Yo quisiera no tener pruebas y no quisiera ver a nadie pasando por una prueba. Pero la única manera en que nuestra fe se ejercita, la única manera en que nuestra fe se purifica, la única manera en que nuestra fe se fortalece es con pruebas. Yo quisiera que hubiera otra manera. Yo quisiera comprar un plan de mantenimiento que me cueste $9.99 mensual y me lo carguen a mi tarjeta. Pero así no es que funciona la fe. La fe funciona, la fe se fortalece, la fe se purifica con las pruebas. Hay pruebas que nosotros
consideramos, cuando la vemos en otra persona, que la persona no es nada. Y hay pruebas que consideramos, cuando la vemos en otra persona, que es demasiado. Pedro es realista. Pedro quiere que entendamos que solo el gozo que proviene de una esperanza fortalecida, sembrada en la salvación, es lo que nos va a dar la fuerza para soportar las pruebas. Porque las pruebas van a venir. Ahora, mis hermanos, la pregunta que todos nosotros nos hacemos siempre cuando vemos a una persona pasando por pruebas es ¿por qué Dios permite eso? Esa es una pregunta que sobre todo en los últimos meses nosotros nos las hemos hecho muchas veces, nuestra iglesia. Uno dice, ¿por qué un Dios bueno, amoroso, permite que le pase eso a un buen creyente? Y yo he estado reflexionando mucho sobre ese tema, al igual que sé que ustedes, mucho más que yo. Incluso el grupo pequeño que tenemos en la casa, donde la mitad de las 13, 14 personas que asisten a nuestra casa no son creyentes y estuvieron orando por todas las cosas que nosotros hemos vivido como iglesia. Estuvimos nosotros orando allá en Maryland también. Y la pregunta de muchos de ellos era ¿por qué sucede esto? Si Dios es bueno, ¿por qué esto pasa? Yo le voy a ser sincero, hermano. En medio de todo esto, la pregunta que yo mismo me hice es, ¿habría una respuesta que Dios me diera que satisfaga mi inquietud? Y yo diga, sí, es verdad, tú tienes razón. Posiblemente no. Muy posiblemente no haya ninguna respuesta que Dios me dé que me satisfaga mi inquietud. Entonces, como no hay ninguna respuesta que Dios nos pueda dar, por eso Dios no contesta esa pregunta, sino que Dios dice, confía en que yo soy soberano, que yo tengo el control y que yo sé lo que estoy haciendo. Amén, hermanos. Dios ha dicho que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nosotros sabemos que Dios tiene control de lo que está sucediendo. Que el propósito que Dios tiene, yo no lo estoy entendiendo porque yo solo veo el árbol, veo las ramas, pero Dios ve el bosque, Dios lo ve todo. Por eso Dios puede hablar de la elección. Por eso Dios puede hablar de la predestinación. Porque Dios todo lo sabe, sabe quiénes van a creer en el Evangelio. Sabe quiénes van a ser creyentes. Como Él todo lo sabe, Dios no tiene nada que aprender de nosotros. Y aunque es difícil entenderlo, cuando nosotros estamos pasando por pruebas, cuando vemos a otros pasar por pruebas, usted y yo podemos preguntar a Dios todo lo que querramos, porque eso no es blasfemia. Dios ha recibido esa pregunta muchas veces. Pero sepa que la respuesta que Dios le dio en el Antiguo Testamento a esa pregunta, la respuesta que Dios dio en el Nuevo Testamento a esa pregunta, ¿por qué, Señor? El mismo Jesús en la cruz dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, le preguntó al Padre en la cruz eso, cualquiera de nosotros puede hacer esa pregunta también. Pero sepa que la respuesta va a ser la misma. Yo tengo un propósito. Yo sé lo que estoy haciendo. Porque ese sufrimiento de Cristo en la cruz trajo la salvación para todos nosotros. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermano? Entonces, así como la salvación tiene un alcance, porque Dios nos salvó
nos salva y nos salvará. De la misma manera, la salvación tiene una vía. Dice el versículo 8 y 9, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Mis hermanos, la razón por la que nosotros amamos a Jesús es porque Él nos amó primero. Nosotros no amamos a Jesús porque nosotros somos buena gente. Nosotros no amamos a Jesús porque nosotros sí realmente merecemos ser creyentes. Yo no merezco ser creyente. Yo merecería estar apartado de la presencia de Dios. El infierno, ¿por qué? Porque yo pequé en contra de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de mi pecador. Y envió a su Hijo. Y yo sé que cuando Él estaba en la cruz, no solamente estaba pensando en ustedes, estaba pensando en mí. Sabía que su sacrificio, a pesar de su sufrimiento como humano, como Dios, iba a traer bendición eterna para todos nosotros. Y cuando usted y yo sentimos su presencia y su poder obrando en nosotros, lo hacemos por medio de la fe. Porque el hecho de que usted se haya despertado esta mañana y haya venido aquí a escuchar la palabra de Dios, a escuchar de un Jesús que usted no ha visto ni en televisión, es simplemente porque usted tiene fe, no solo de que Jesús existió, sino de que Jesús es Dios, de que Jesús murió y de que Él resucitó. Y esa fe es lo que hace que usted pueda recibir la salvación. La fe es la vía de la salvación, es el último fin, el objetivo de la fe es la salvación, porque por ella podemos recibir la vida eterna. La salvación es el objetivo final de la fe. Y por eso el apóstol Pedro aquí nos dice, ustedes que han creído en Jesús, aunque no lo han visto, se gozan. ¿Por qué? Porque ese gozo que hay en nuestra vida no está fundamentado en las pruebas por las que estamos pasando aquí. ¿Cómo puede una persona pasando por pruebas tener gozo? ¿Cómo puede una persona viviendo una enfermedad terminal tener gozo? ¿Cómo puede una persona pasando por un periodo de crisis económica tener gozo? Porque su vista no está puesta en las circunstancias, su vista está puesta en su salvación. Yo sé que Dios me salvó y Él me sostendrá y Él hará conmigo lo que sea su voluntad. Acuérdense que cuando Pedro ve a Jesús caminar sobre las aguas, le dice, Señor, haz que yo vaya a ti. Y el Señor le dice a Pedro, ven. Y Pedro se desmonta de la barca en medio del mar. Y no cualquier mar, un mar bien picado en medio de una tormenta. Y dice la Biblia que Pedro empezó a caminar sobre las aguas hacia el Señor. Pero cuando empezó a ver las circunstancias, empezó a pensar, pero ¿cómo yo, un hombre común y corriente, va a caminar sobre las aguas? Esto es imposible. ¿Qué pasó? Dice la Biblia, se hundió. Y cuando se hundió y se ahogaba, el Señor le tendió la mano y le dijo, ¿por qué dudaste? Si no hubieras dudado, hubieras llegado a tu destino. Hermano, no dude, crea. Porque aunque usted esté caminando sobre las aguas, usted va a llegar a su destino porque Jesús te sostiene. Es importante que entendamos, mis hermanos, que nosotros actuamos por fe. Dice la Biblia, no por vista, es por fe. Si usted y yo actuáramos solamente con lo que vemos, no actuáramos, hermano. Si nosotros solamente nos moviéramos por lo que estamos viendo, no nos moviéramos. Porque vemos lo difícil de la situación, vemos lo imposible de lo que está pasando. Y decimos, no, esto es imposible, no hay forma en el que Dios pueda hacer algo. ¿Quién dijo que no? La Biblia dice muy claro que al que cree, todo le es posible. ¿Usted cree eso, mi hermano? Porque si usted lo cree, para usted y para Dios no habrán imposibles.
Pero debemos entender de que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Dios tiene un ajedrez y Él está haciendo sus movidas. Nosotros no entendemos por qué esta movida, que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Pero eso va a tener un entendimiento al final. Yo no lo veo hoy. Dios lo ve. Y por eso, como les decía, la única respuesta que yo puedo tener a esa incesante pregunta de por qué Dios permite eso es saber que Dios es soberano y que Él tiene un propósito. Por último, mis hermanos, la salvación tiene un alcance. Dios nos salvó, nos salva y nos salvará. La salvación tiene una vía que es por la fe en Cristo Jesús. Pero quisiera hablar finalmente en lo que dicen los versículos 10 al 12 sobre el interés de otros en nuestra salvación, para que entendamos lo valioso que es para el que vio desde fuera lo que nosotros experimentamos hoy. Dice el versículo 10, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida, que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Mis hermanos, eso que predicaban los profetas, muchos de ellos no entendían. ¿Por qué? Porque ellos no habían visto a Jesús. Ahora usted me dirá, bueno, pero si los profetas no vieron la salvación, no vieron concretizarse lo que profetizaban acerca de Jesús, ¿fueron salvos los profetas? Claro que fueron salvos los profetas, pero ellos no vieron, ellos no experimentaron, ellos no palparon lo que usted y yo vivimos y experimentamos. O sea que usted, cuando llegue al cielo, le puede decir al profeta Isaías, tú no viste nada, yo lo vi. O sea, usted puede echarle guararé al profeta Jeremías. Tenga cuidado también, no se pase, porque el dominicano se pasa. Eso quiere decir que el tiempo de gracia en el que nosotros vivimos hoy, los profetas no lo vivieron. Y si usted se pone a analizar la manera en la que Dios se manejó en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento simplemente, mis hermanos, era un tubo de ensayo de lo que sería el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento las cosas que reflejaban la salvación futura que iba a venir era que en lugar de que iba a morir Jesús para resolver de manera definitiva y permanente el problema de pecado y de alejamiento de Dios que tenían los hombres, en el Antiguo Testamento había que llevar un animal, había que llevar un corderito o una ovejita que había tenido que ser criado con ciertas características, que había tenido que ser alimentado con cierta comida, que no podía tener mancha ni ningún defecto, y tenía que esa ovejita o ese animalito ser sacrificado, su sangre derramada, para que la persona y la familia, el grupo de personas que sacrificaba esto, en este caso esa persona individual, fuera perdonada de sus pecados. Y gran parte de la ganadería de los judíos por muchos años tuvo que ser sacrificada por el perdón de los pecados de ellos. Tenía que haber un sumo sacerdote que fuera el que se encargara de llevar al pueblo. Y sobre todo, había un tabernáculo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santo entraban algunos, pero al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Y la presencia de Dios era exclusiva para un grupo. En este caso, para uno. Pero ¿qué nos dice ahora el Nuevo Testamento? Ahora no hay que sacrificar más animales,
porque Jesucristo murió por todos nosotros. Ahora no se necesita un sumo sacerdote porque Jesucristo es el que intermedia entre nosotros y el Padre. Ahora no es necesario que haya una división entre el lugar santo y el lugar santísimo, porque dice la palabra que cuando 2 o 3 están reunidos en el nombre de Jesús, Él está ahí en medio de ellos. Entonces, eso que nosotros veíamos en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento no existe. Eso que los profetas entendían como su realidad diaria, es algo que hoy nosotros ni siquiera lo hemos visto hacer delante de nosotros. Nosotros vivimos un tiempo de gracia. Nosotros vivimos un tiempo de bendición. Y dice la Biblia, al final del versículo 12, que los ángeles miran del cielo con expectación. Porque los ángeles, mis hermanos, han sido copartícipes del desarrollo de toda la historia. Los ángeles fueron los que se le aparecieron a muchos profetas para darles los mensajes de Dios. Los ángeles fueron los que se le aparecieron a José y a María para anunciar el nacimiento de Jesús. Ángeles se aparecieron a Juan cuando estaba recibiendo la revelación del Apocalipsis. Es decir, los ángeles han visto, los ángeles han experimentado todo este mensaje y los ángeles están viendo con expectación lo que está pasando aquí en la tierra. Nosotros estamos en un reality show y no nos damos cuenta, hermanos. Nosotros estamos en un reality. Y los ángeles están con palomitas en maíz viendo, ¿y qué van a hacer estos tigres hoy? Y yo estoy seguro que muchas veces ellos dirán de mí, de que este sí es pariguayo, mira lo que está haciendo. Y no sabe él que ya Dios determinó, porque ya ellos están viendo la película y saben lo que ha pasado y saben lo que Dios ha establecido. Y tienen expectación de ver cómo Dios, en qué momento se va a manifestar esa salvación. Pero yo le voy a decir una cosa, mi hermano. De que Dios va a completar su obra, lo va a hacer. Y por eso en esta mañana, mi pregunta es, para nosotros los creyentes, ¿cuánto valoras tú tu salvación? ¿Te has puesto a pensar lo que costó que tú fueras salvo? Las bendiciones que Dios te da por ser salvo, de lo que Dios te libró cuando te salvó. Porque todas esas cosas son las que deben sostener tu fe en medio de esta salvación presente donde estamos experimentando tantas pruebas y dificultades muchas veces. Es importante, mis hermanos, que entendamos que esa esperanza que nosotros tenemos en la salvación es lo único que nos va a dar la fuerza para soportar en medio de la prueba. Pero yo también quiero hablar con aquellos que no conocen esta salvación. Si tú has venido de visita en esta mañana, tú te preguntarás, ¿cómo yo puedo recibir esa salvación? La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y yo quiero darle la oportunidad a todo aquel que no ha recibido al Señor en su corazón en esta mañana de hacerlo. Y por eso quisiera que todos nos pusiéramos de pie y vamos a elevar una oración al Señor. Si los músicos me pudieran apoyar. Y vamos a orar. Primero oramos por aquellos que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, pero que quizá no hemos valorado en su justa dimensión esta salvación. Y luego quisiera abrir la posibilidad de que si alguno quisiera aceptar a Jesús como su Señor y Salvador en esta mañana, el procedimiento es muy sencillo. Venga aquí delante, vamos a orar por usted. Váyase en esta mañana a su casa con el regalo más importante que usted se pudiera llevar, gratuitamente, que es la salvación de su alma. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias, Padre, porque tú nos permites tener esta palabra en medio nuestro. Señor, cuán poco agradecidos
hemos sido nosotros por esta salvación tan grande. Señor, nos enfocamos tanto en las cosas de este mundo y no nos damos cuenta, Señor, de que lo que tenemos es tan preciado, es tan importante, costó tanto. Y por eso en esta mañana, Señor, yo quiero pedirte por cada cristiano, por cada creyente que hay en este lugar. Levanta tu mano si tú eres un creyente. Mira nuestras manos alzadas, Señor. Te pedimos perdón por nuestra apatía. Te pedimos perdón, Señor, quizá por no valorar en su justa medida la salvación y buscar satisfacción y fortaleza en cosas que no dan satisfacción ni fortaleza. Por eso en esta mañana, Señor, yo te pido que te reveles a nuestra vida, que tu Espíritu Santo muestre la grandeza que tu palabra nos ha revelado acerca de la salvación que hemos recibido. Señor, y a aquellos que no te conocen, te pido que toques su corazón. Te pido que hables a su vida y que ellos puedan venir ante tu presencia a recibir la salvación. Si tú estás en tu lugar y sientes de parte de Dios que hoy es el día en que tú debes reconciliarte con Dios, reconectarte con Dios, yo te pido que pases adelante. Vamos a orar por ti, vamos a darte la oportunidad de que recibas a Jesús. Esa es la decisión más importante que tú vas a tomar en tu vida y queremos darte la oportunidad. Va a venir un día en donde esta oportunidad no va a estar abierta, pero hoy está. Y queremos que tú seas bendecido con ella. Así que mientras cantamos esta canción, el altar está abierto para aquel que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Quiero conocerte cada día más a ti.